Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Nuevamente el pastor Luis Ángel Díaz con ustedes para poder desarrollar una vez más esta temática importantísima de formación para líderes cristianos que sirven en cualquier área de la vida y la sociedad. Para esta oportunidad quiero hablar sobre un tema que es sumamente valioso y tiene que ver con la fe. Así que ahora vamos a hablar acerca de la cualidad de la fe en el líder cristiano. Es decir, confianza en Dios en todo momento. Este tema lo vamos a abordar en 4 diferentes momentos. Por ahora voy a compartir la primera parte, que es sumamente esencial para que nosotros podamos tener la base de lo que este tema significa para cada uno de nosotros. Como cristianos debemos de entender que la fe es fundamental. Y para todo líder, independientemente del área de servicio que realice, siempre la fe viene a ser válida y esencial para su vida. La base bíblica que quiero utilizar en esta ocasión es Hebreos 11:1. Ya es un pasaje muy conocido por bastantes y quiero en esta ocasión leerlo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este pasaje es sumamente importante porque viene a establecer un criterio, un concepto muy claro acerca de lo que es la fe y por supuesto desde el punto de vista bíblico. Comparto con ustedes la idea central de este tema. La cualidad de la fe en el líder cristiano, porque estamos hablando del líder cristiano, es una confianza profunda y constante en Dios, que se mantiene firme en todo momento, sin importar las circunstancias. Así que entonces, basado en Hebreos 11:1, esta fe no solo se entiende como una creencia pasiva, sino como una certeza activa y una convicción que impulsa al líder cristiano a actuar en obediencia y total dependencia de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son básicamente esas certezas que en la Biblia nosotros encontramos. En este sentido, cuando hablamos de la cualidad de la fe, es importante que todo líder cristiano lo sepa, y lo sepamos obviamente todos, que es una confianza profunda y constante en Dios. Es decir, no debe de detenerse, tiene que expandirse, caminar paso a paso, y este es uno de los grandes desafíos de todo líder cristiano, lograr mantener en pie su fe, porque hay circunstancias complejas que a lo mejor va a tener muchas dificultades para manejarlas. Ahora, ¿qué significa Hebreos 11:1? Es una pregunta muy válida para nosotros como líderes. Significa que la fe es la certeza y la convicción de que las cosas que esperamos, aunque no las veamos, son verdaderas. Este aspecto es sumamente importante. El pasaje justamente nos hace saber a todo líder cristiano que aunque no veamos, pero la verdad está ahí. Aunque las cosas que esperamos no las veamos materializadas, pero ahí están, son verdaderas. Por lo tanto, viene a ser un significado importante que el autor de Hebreos nos revela. También la fe es la seguridad interna de que las promesas de Dios se van a cumplir, a pesar de no tener evidencia visible o tangible en el momento presente. En verdad es un desafío enorme. Esto solamente es posible si el líder cristiano, si todos como servidores de Dios estamos cerca del Señor a través de la oración y del estudio de su palabra. Y en tercer lugar, el significado de este pasaje es que la confianza total en Dios, en lo que Dios ha dicho, basada en la certeza de su fidelidad y su poder, es básicamente lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, la confianza total en Dios está fundamentada en la certeza de su fidelidad y de su poder. Estos 3 elementos son importantes y muy reveladores, muy aclaradores con respecto a lo que significa Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora, ¿por qué razón el autor de Hebreos incluye estos elementos en el capítulo 11? Bueno, resulta de que el autor de Hebreos, él lo que quiere es
definir y exaltar la fe verdadera. El autor lo que quiere hacer es que los lectores entiendan que la fe no es una emoción vaga o una idea filosófica, sino una confianza activa y concreta en las promesas de Dios, inclusive cuando no son visibles. Así que lo primero, en este caso, es lo que justamente el autor está señalando: definir y exaltar la fe verdadera. El otro objetivo del autor es justamente animar a los creyentes a perseverar. Los líderes tenemos que perseverar. Y Hebreos, básicamente, que fue escrita para una comunidad cristiana que enfrentaba la persecución, el desaliento y la tentación para abandonar la fe, es justamente un mensaje que necesitaban ellos. En este contexto, entonces, el autor, que da ejemplos, presenta ejemplos del Antiguo Testamento para inspirar perseverancia, mostrando cómo hombres y mujeres fieles triunfaron porque creyeron aún en medio de las pruebas. Todo líder cristiano será desafiado. Persecuciones, desalientos, tentaciones a abandonar van a ocurrir constantemente. Por esa razón es que este autor de la carta de Hebreos nos señala este elemento importante que viene a ser un objetivo del por qué es que aparece este pasaje y sobre todo el capítulo del que estamos hablando. Tercer motivo u objetivo que el autor tuvo, y es mostrar la continuidad del plan de Dios a lo largo de la historia. Al repasar desde Abel hasta los profetas, el autor lo que quiere hacer es demostrar que la fe ha sido siempre el medio por el cual las personas han agradado a Dios, independientemente del tiempo o de las circunstancias. Todo líder cristiano tendrá que entender y experimentar esta realidad. Entonces, esto conecta a los lectores con el legado de los líderes, de los creyentes del pasado, y les afirma que están en la misma historia de redención. También es importante para el autor subrayar, vendría a ser como un cuarto objetivo, subrayar que la recompensa de la fe es futura y eterna. El capítulo destaca que muchos no recibieron lo prometido en vida, pero vivieron creyendo que Dios cumpliría sus promesas. Esto pone enfoque en la esperanza escatológica que todo cristiano y todo líder debe de tener. Una ciudad celestial, una patria mejor, según Hebreos capítulo 11, versículo 16. El mensaje es claro entonces. La fe mira más allá de lo inmediato. Este es un principio, un valor importantísimo que aprendemos en esta carta y todo líder cristiano debe saberlo. Un quinto objetivo que el autor tuvo para insertar este contenido importantísimo de la fe es preparar el camino para el llamado a la acción del capítulo 12. Hebreos 11 culmina con una lista de testigos que vivieron por fe. Esto prepara la exhortación que viene en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Es decir, el capítulo 11 no es solo una historia de héroes, sino es un llamado a los creyentes para que corramos la carrera con fe y con resistencia. Líderes cristianos tenemos que correr la carrera con fe y con resistencia, capacidad para poder resistir toda situación que vamos a enfrentar en medio de las pruebas. Entonces, nosotros creo que tenemos muy claro lo que el autor de Hebreos nos señala en este caso para efectos de los líderes cristianos, a fin de que nosotros podamos comprender estos conceptos. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa.
Un aspecto fundamental que quiero señalar, y es un primer punto en este tema, es que la fe como pilar del liderazgo cristiano. La fe es un pilar fundamental para el líder cristiano, cualquiera sea el escenario en el que se esté desenvolviendo. Entonces, la fe es un principio fundamental en la vida de todo cristiano. Pero para el líder cristiano, oígase bien esto, para el líder cristiano, la fe tiene una dimensión única. Por esa razón es que la fe para el líder cristiano es fundamental. La fe no solo es importante para la salvación o para el crecimiento personal, la mayoría de veces lo relacionamos solo con eso, pero resulta que la fe es la herramienta esencial que el líder tiene para guiar, para dirigir y para servir a otros. Entonces, de acuerdo al corazón de Dios, este ejercicio de liderazgo tendrá que orientarlo en base a ese llamado que ha realizado Dios a cada uno de los líderes. Entonces la fe es para guiar, para dirigir y para servir a otros. Todo líder cristiano debe de realizarlo de tal forma que pueda ejercer la fe, no solamente para salvación, no solamente para crecimiento personal. El líder utiliza su fe en Dios como una herramienta fundamental para guiar, para dirigir y para servir a otros de acuerdo al corazón de Dios. Un segundo aspecto de este primer punto es que el líder cristiano debe tener confianza en Dios en todo momento, independientemente de las circunstancias, para tomar decisiones sabias, inspirar a otros y mantenerse firme en la misión. Qué importante es identificar un elemento clave. Todo líder es líder porque toma decisiones. Pero esa toma de decisiones no es un simple tomar decisiones, sino que es una toma de decisiones que busca responder a la problemática que está enfrentando. Así que, en este caso, el líder cristiano debe tener total confianza en Dios en todo momento. En tercer momento, en Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar lo siguiente. Y es de que Hebreos 11:1 describe la fe como la certeza de lo que no vemos. Esta definición implica que la fe del líder cristiano es más que una simple creencia abstracta. Es una confianza activa y segura en las promesas de Dios que debe guiar su liderazgo en cada paso que dé. Todo líder cristiano toma decisiones, tiene que dar pasos en fe y deberá aprender a creer en Dios y hacer fortalecer su fe para poder asegurarse que los propósitos y metas que está deseando alcanzar justamente se cumplan. Desde este punto de vista, y sobre todo del punto de vista de la ciencia bíblica, que es una de las áreas de los enfoques teológicos actuales y que tenemos que estudiarlo como líderes cristianos, debemos de estudiar todos los enfoques bíblico-teológicos que actualmente están en boga, pero según este enfoque, la fe es una de las cualidades más fundamentales en la vida del cristiano, especialmente en la vida del líder cristiano, justamente del líder cristiano. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia bíblica, y aclarando que la ciencia bíblica es una ciencia académica que se dedica al estudio profundo y sistemático de las Escrituras, buscando su origen, contexto y significado y aplicación. En este contexto, desde el punto de vista de la ciencia bíblica, la fe no es solo un asunto de creencias abstractas, sino una actitud activa y una respuesta obediente a las revelaciones divinas. Así que, qué importante es que lo identifiquemos como una actitud activa y una respuesta obediente a las revelaciones de Dios. Entonces, a través de la ciencia bíblica, se puede entender mejor cómo la fe se construye en la vida del líder cristiano, cómo debe ser vivida en su liderazgo y cómo debe de impactar el cumplimiento de su llamado y misión en Cristo. En realidad,
Todo líder cristiano tiene grandes desafíos y tiene que armonizar la fe con todos los ambientes y escenarios en los que se va a encontrar. En cuanto a su vida como líder, en cuanto al impacto en el cumplimiento de su llamado, porque todo líder tiene un llamado, debemos de entenderlo claramente, todo líder tiene un llamado, un llamado para servir en aspectos espirituales, ministeriales, sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera. Todos tenemos un llamado y debemos de trabajar para que a través de la fe el impacto se cumpla en la vida de las personas a quienes servimos. Así que la definición de fe, según la ciencia bíblica, nos ilumina un poco más al respecto. La fe, entonces, en su definición más sencilla, según la ciencia bíblica, es la respuesta confiada del ser humano a las promesas de Dios. Se trata de una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios y un acto de sumisión a su voluntad. Desde la perspectiva bíblica, la fe no es solo creer en la existencia de Dios, no es solo creer que Dios existe, sino confiar en su carácter, en su palabra y en su capacidad para cumplir lo que Él ha prometido. Esto es sumamente importante. Nosotros tenemos como líderes cristianos que creer no solo en la existencia de Dios, sino confiar en su carácter, en su palabra, en lo que Él ha prometido, en su capacidad para cumplir lo que Él ha prometido. La verdad es de que cada uno de nosotros debemos de entender que estamos frente a un desafío enorme. Ejercer la fe por parte del líder cristiano justamente tiene que ser un ejercicio bien orientado, justamente apropiado para la tarea que debe realizar. Entonces, nosotros acá encontramos muy importante todos estos aspectos bíblicos porque nos enseñan con mucha más claridad lo que Dios desea de nosotros. En el contexto de Hebreos 11:1, la fe entonces se describe en dos dimensiones. Primero, la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción interna de que lo que Dios ha prometido va a suceder, aunque no se haya manifestado en el tiempo presente. Esta certeza no es basada en evidencia empírica, es decir, en la comprobación, sino en la seguridad que las promesas de Dios son reales. Todo líder cristiano debemos de tener claro, las promesas de Dios son reales, son verdaderas, no debemos de poner en duda absolutamente nada. Y esto nos va a permitir impactar en nuestra propia vida y en la vida de las personas a quienes dirigimos. También en este caso, en el contexto de Hebreos 11:1, la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe tiene una dimensión espiritual y el líder tiene que saber esto, ya que se extiende más allá de lo visible y lo tangible. Cuando hablamos de tangibles, me refiero a aspectos que se pueden observar, que se pueden comprobar. El líder cristiano debe actuar en fe confiando en lo que no puede ver porque Dios le ha revelado que son ciertas sus promesas. El desafío entonces es grande. Nosotros debemos de actuar en fe como líderes cristianos, confiando en que Dios va a cumplir. Y no importa lo que estemos observando, es necesario someternos totalmente al propósito de Dios para que podamos servir con eficiencia, con eficacia a todos esos grupos de personas a quienes estamos sirviendo. Entonces hemos hablado en esta ocasión acerca del aspecto fundamental de la fe que viene a ser esencial para cada uno de nosotros. Por esa razón es que dije hace un momento que la fe es un pilar en el liderazgo. Ningún líder cristiano debe dejar a un lado lo que es la fe. No debe de caer en el error de creer que por su experiencia, que por su capacidad académica, que por sus estudios teológicos o bíblicos va a sostener los proyectos que Dios pone en sus manos. Son nada más herramientas estos aspectos que he señalado, pero el principal pilar de todo cristiano, de todo líder cristiano, es la fe. Hemos sido desafiados por la palabra y yo espero que cada uno de nosotros podamos entender que lo que Dios desea es justamente que podamos servir a los demás con una fe robusta,
en la que permitamos a Dios obrar en medio de toda circunstancia. Bendiciones a todos y nos vemos pronto en la segunda parte de este tema.